Durante años, en Rusia, todo era nosotros. Nuestra estabilidad, nuestro sacrificio, nuestra guerra. Incluso cuando comenzó la invasión de Ucrania, el sistema hablaba como un cuerpo único. Funcionarios, empresarios, gobernadores, presentadores de televisión. Todos repetían el mismo lenguaje. Nosotros. Pero algo empezó a cambiar dentro de Rusia. Y no fue una protesta, no fue un golpe de Estado, ni una revolución. Fue algo mucho más silencioso. Dentro del propio sistema, comenzaron a dejar de hablar de nosotros. Ahora hablan de él, de Putin, su guerra, sus decisiones, su proyecto. Como si el sistema estuviera empezando a separarse psicológicamente del hombre que lo construyó. Porque por primera vez, desde el inicio de la guerra, en Rusia empieza a aparecer una idea que durante años parecía imposible. La idea de un futuro sin Vladimir Putin. Para entender por qué esto es importante, primero hay que entender cómo funciona el sistema político ruso. Putin no gobierna solo por elecciones, gobierna creando una estructura entera alrededor de sí mismo. Durante más de 2 décadas, el Kremlin construyó una maquinaria basada en 3 pilares: estabilidad, control y sensación de inevitabilidad. La idea era simple. Putin no era solamente el presidente, era el centro de gravedad del país, la figura alrededor de la cual giraban la economía, las élites, los gobernadores, los servicios de seguridad, los oligarcas y el propio relato nacional. Y mientras el sistema pudiera ofrecer estabilidad económica y sensación de fuerza internacional, esa estructura funcionaba. Incluso quienes no admiraban a Putin aceptaban una idea: que no existía una alternativa clara. Pero los sistemas autoritarios tienen un problema. Funcionan muy bien mientras proyectan seguridad. Cuando aparece la incertidumbre, la maquinaria empieza a tensarse. Y la guerra en Ucrania cambió completamente el equilibrio, porque lo que iba a ser una operación rápida terminó convirtiéndose en un conflicto largo, costoso e impredecible. Y cuanto más se alarga una guerra, más difícil es mantener la sensación de control absoluto. La señal más importante de desgaste dentro de Rusia no apareció primero en el frente militar, apareció en el lenguaje. Algo aparentemente pequeño, pero enormemente revelador. Durante gran parte de la guerra, las élites rusas hablaban utilizando la primera persona del plural. Nosotros decidimos. Nosotros resistiremos. Nosotros venceremos. La guerra era presentada como un proyecto compartido, una responsabilidad colectiva, un destino común, y en los sistemas autoritarios eso importa muchísimo, porque el lenguaje nunca es casual. Decir nosotros significa compartir el coste político, compartir el riesgo, compartir el futuro. Pero según distintos análisis y testimonios recientes, eso empezó a desaparecer. Ahora muchos funcionarios y empresarios hablan de la guerra como algo externo a ellos. Ya no hablan de nuestra guerra, hablan de la guerra de Putin. Ya no hablan de nuestras decisiones, hablan de sus decisiones. Y eso cambia completamente el significado de lo que está ocurriendo dentro del sistema, porque cuando las élites empiezan a utilizar distancia verbal, muchas veces están mostrando distancia psicológica, como si silenciosamente estuvieran intentando enviar un mensaje. Esto ya no nos pertenece completamente, y eso puede parecer pequeño, pero en estructuras extremadamente centralizadas, es enorme, porque los sistemas personalistas funcionan creando una ilusión de unidad absoluta, la sensación de que el líder, el Estado, las élites y el futuro del país son inseparables. Pero ahora, esa unidad empieza a mostrar grietas, no visibles, no públicas, no revolucionarias, pero sí emocionales, psicológicas, como si parte del sistema estuviera empezando a prepararse internamente
para un escenario distinto. Y quizá lo más importante no es lo que dicen, sino lo que dejan de decir, porque durante años el Kremlin consiguió algo extremadamente poderoso, que incluso quienes tenían dudas siguieran hablando como si el proyecto fuera colectivo. Ahora eso empieza a romperse, y eso no significa necesariamente que Putin vaya a caer mañana. Los sistemas autoritarios pueden sobrevivir muchísimo tiempo, especialmente cuando todavía conservan el monopolio de la violencia, la represión y el miedo. Pero hay algo que el Kremlin empieza lentamente a perder: la capacidad de monopolizar la idea del futuro. Y cuando un sistema deja de controlar cómo la gente imagina el mañana, empieza una fase mucho más peligrosa. La ironía es que Putin inició esta guerra precisamente para reforzar el sistema. La lógica era relativamente clara. En momentos de tensión externa, las sociedades tienden a cerrar filas alrededor del poder. La guerra debía consolidar el nacionalismo, la obediencia y la dependencia política del Kremlin. Debía demostrar fuerza, control, capacidad histórica. Y durante los primeros meses, el sistema todavía proyectaba esa imagen. Pero las guerras largas producen otro efecto. Empiezan a desgastar lentamente la sensación de normalidad. Al principio, gran parte de la sociedad rusa pudo continuar con relativa normalidad. La guerra parecía lejana, limitada, controlada, una operación gestionada por profesionales. Pero con el paso del tiempo, los costes empezaron a expandirse. Costes económicos, costes sociales, costes psicológicos, sanciones, inflación, movilizaciones, miedo, incertidumbre y, sobre todo, una sensación creciente de que nadie sabe realmente hacia dónde se dirige el país. La guerra dejó de sentirse completamente distante. Empezó a aparecer en conversaciones, en familias, en empresas, en el miedo constante a nuevas movilizaciones. Y para Putin eso crea un conflicto extremadamente delicado, porque el hombre que pasó más de 20 años construyendo una imagen de estabilidad absoluta, ahora dirige un país dominado por la incertidumbre. La guerra que debía proteger el sistema empieza lentamente a consumirlo, y eso produce otro efecto todavía más peligroso. Cuanto más se prolonga el conflicto, más depende todo únicamente de Putin, más personal se vuelve la guerra, más difícil resulta repartir responsabilidades, y más aislado queda el propio líder dentro de la maquinaria que creó. Ese es el gran problema de los sistemas hipercentralizados. Funcionan mientras el líder parece capaz de controlar el rumbo. Pero cuando el rumbo se vuelve impredecible, todo el peso psicológico empieza a concentrarse en una sola figura. Y quizá por eso el lenguaje cambió, porque parte del sistema empieza a entender algo incómodo. Si el futuro se complica todavía más, la responsabilidad histórica también tendrá nombre propio. Pero esto no es solo análisis, son hechos documentados esta semana. Según un informe de inteligencia europeo filtrado a CNN, el Kremlin ha reforzado la seguridad personal de Putin ante el temor real a un golpe de Estado o un intento de asesinato mediante drones. Putin y su familia habrían dejado de visitar sus residencias habituales. Todo el personal cercano tiene prohibido usar teléfonos con conexión a Internet en su presencia. Los medios estatales rusos estarían emitiendo imágenes pregrabadas de Putin para no generar alarma pública. El coste militar tampoco para. Las pérdidas rusas en Ucrania se estiman en alrededor de 30.000 muertos y heridos cada mes, con ganancias territoriales mínimas en el frente. Y dentro de Rusia, los apagones digitales intermitentes en Moscú han empezado a enfurecer a la propia burguesía pro-Putin. La clase urbana que hasta ahora había permanecido aislada del impacto real de la guerra. La respuesta del Kremlin
ha sido más represión. En las últimas semanas, las fuerzas del orden han llevado a cabo una nueva oleada de detenciones políticas. La policía allanó las oficinas de Novaya Gazeta, el periódico cuyo cofundador ganó el Premio Nobel de la Paz en 2021. El sistema todavía controla la violencia, pero cada vez necesita más violencia para controlarlo todo. Y eso también es una señal. El mayor problema del Kremlin no es únicamente militar, ni económico, ni diplomático. Es psicológico. Durante más de 20 años, Putin logró construir la sensación de que Rusia y Putin eran prácticamente inseparables, que imaginar una Rusia sin él era imaginar caos, inestabilidad, vacío. Y durante mucho tiempo, esa percepción funcionó, porque el sistema consiguió proyectar una idea extremadamente poderosa: la inevitabilidad, la sensación de que el futuro ya estaba decidido, que Putin seguiría ahí, que el sistema seguiría ahí, y que cualquier alternativa sería peor. Pero esa barrera mental empieza lentamente a agrietarse, y eso es extremadamente peligroso para cualquier sistema personalista, porque los sistemas autoritarios no colapsan necesariamente cuando aparece oposición masiva. Muchas veces empiezan a debilitarse cuando las propias élites dejan de creer completamente en la permanencia del líder. Cuando empiezan a pensar, ¿y si esto ya no dura para siempre? Y quizá eso es exactamente lo que empieza a ocurrir dentro de Rusia. No de forma pública, no organizada, no revolucionaria, sino mental, silenciosa, gradual. Porque durante años, incluso quienes desconfiaban de Putin aceptaban una idea: que el sistema no podía existir sin él. Ahora esa idea empieza a erosionarse, y eso cambia completamente la dinámica del poder. Porque en el momento en que las élites empiezan a imaginar un futuro distinto, también empiezan a protegerse para ese posible futuro. Empiezan a tomar distancia, a medir palabras, a reducir asociaciones, a evitar cargar completamente con decisiones que antes defendían colectivamente. Y ahí aparece el verdadero aislamiento de Putin, no necesariamente físico, sino político y psicológico. El hombre que diseñó un sistema construido alrededor de su figura empieza lentamente a quedarse solo dentro de él. Y quizá lo más impactante es que la guerra que debía garantizar su permanencia histórica es precisamente lo que está obligando a Rusia a imaginar un escenario posterior a Putin. Por eso el cambio más importante no es militar, ni territorial, ni siquiera económico. Es mental. El sistema ya no habla como si compartiera completamente el mismo destino, y cuando eso ocurre dentro de estructuras autoritarias, el problema deja de ser únicamente político, se convierte en existencial. El Kremlin todavía controla el Estado, controla los medios, controla las fuerzas de seguridad y mantiene una enorme capacidad de represión, pero incluso los sistemas más controlados dependen de algo invisible: la percepción de inevitabilidad, la sensación de que el futuro ya está decidido, y esa sensación empieza a erosionarse, no necesariamente en las calles, sino dentro de la propia estructura que Putin construyó durante décadas. Tal vez por eso el cambio más importante en Rusia no sea militar, ni económico, ni territorial. Tal vez sea lingüístico. Durante años, el sistema habló de nosotros. Ahora empieza a hablar de él, y a veces los sistemas autoritarios no empiezan a fracturarse cuando alguien los ataca desde fuera. Durante años, Putin construyó un sistema diseñado para durar sin importar lo que ocurriera fuera. Ahora ese sistema empieza a imaginar qué ocurrirá cuando él no esté.